Bien, buen día nuevamente. Continuamos. El procesamiento de los datos, por supuesto, consiste en organizar la información con un sentido lógico en función de los objetivos de la investigación. Por tratarse precisamente de investigación, contar cuántos individuos presentan o no alguna característica que es, por supuesto, objeto de investigación, o examinar en qué forma se distribuyen de acuerdo a determinada escala de clasificación, pues es el objetivo de procesamiento de los datos. En ambos casos, la clasificación de las observaciones o los eventos bajo investigación reciben el nombre de distribución de frecuencia. Estas distribuciones de frecuencia las podemos además definir como el recuento o el número de veces que un valor se repite. Y en este caso son frecuencias absolutas, ¿verdad? Por ejemplo, el número de personas que toman un medicamento particular. O la proporción con relación al total de eventos o la población en estudio, en cuyo caso es una frecuencia relativa. Si yo tengo un total de población dentro de un salón y un porcentaje pequeño utiliza computadora para su proceso de aprendizaje, entonces yo puedo dividir esa pequeña cantidad de personas entre el total de los alumnos y obtengo entonces una frecuencia relativa. Es decir, la frecuencia relativa por lo general se responden a un criterio en el cual está asociado a otro número. El resultado siempre es un producto de una división porque está asociado con otro número. Lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de realizar el procesamiento de los datos es necesario decidir cuál es el criterio que se va a utilizar para clasificar a las personas que se están estudiando o los eventos que se están estudiando, pues un individuo o un evento se puede clasificar de manera muy diferente según la finalidad que se persigue en el estudio y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en la clase anterior sobre la operacionalización de las variables. Por ejemplo, las personas bajo estudio podemos clasificarlas de acuerdo al sexo, a la edad, el peso, el nivel de ingreso, la escolaridad, pero los eventos de salud también podemos clasificarlos en función del tiempo, cuándo ocurren, en dónde ocurren, etcétera. Entonces, sigamos avanzando con esa característica que es la que me va a permitir diferenciar los eventos o las personas bajo estudio. Eso es lo que conocemos como escalas. Entonces las escalas representan ese atributo o cualidad que sirve para diferenciar los datos. Es decir, van a representar la característica del dato que estamos investigando y es el que me permite discriminarlos o separarlos, ¿verdad? Clasificarlos de acuerdo a esa característica en particular. La representación de los datos estadísticos y su análisis posterior dependen de la manera en cómo se clasifique, por lo que es conveniente realizar algunas consideraciones al respecto. Es decir, las escalas también son un punto importante para decidir al final cuál es el método estadístico de análisis que debemos aplicar a una muestra o a una recolección de datos que hemos hecho dentro de una investigación. Entonces, condiciones que debe tener una buena escala. Bueno, las escalas deben ser primero que nada exhaustivas, es decir, permitir la clasificación de todas las unidades de análisis o de todos los datos que tenemos ahí o que se producen en la investigación. Mientras que las categorías que utilizamos deben ser mutuamente excluyentes, es decir, no deben ofrecer dudas sobre dónde voy a incluir a cada unidad de análisis. Fíjense ustedes, cuando nos referimos a el hecho de que sean mutuamente, que sean exhaustivas, por ejemplo, si nosotros utilizamos una categoría para clasificar a las personas en altos, medianos y bajos, pues es posible que no sea completa porque no sabemos en qué categoría o cuál es el criterio para distribuir personas que tengan otras características diferentes que no estén dentro de esta clasificación que hemos hecho. Mientras el criterio de que sean excluyentes o mutuamente excluyentes lo tenemos acá, por ejemplo, en una clasificación de un grupo etario. Fíjense que si nosotros en esta clasificación que tenemos al lado izquierdo decimos, bueno, un niño de 5 años, ¿dónde lo coloco? ¿En la primera o en la segunda? Entonces, lo que queremos decir es que las categorías que se construyen sean mutuamente excluyentes, que no deben dejar dudas sobre dónde voy a colocar a la observación. En este caso, pudiéramos hacer de 0 a 4 y así sabemos que un niño de 5 años iría en la segunda categoría sin ninguna duda. Entonces, las escalas pudiéramos dividirlas en dos grandes grupos, escalas cualitativas y escalas cuantitativas. Aquí quiero hacer una breve observación. Eh, Algunos autores incluso hablan de variables cualitativas y no de escalas cuantitativas. En el caso nosotros pensamos
que no debería ser así porque, como hemos dicho en la unidad en el tema anterior en el cual hablábamos de las variables no existen como tal, sino que se definen en el marco teórico de nuestra investigación. Ahí es donde asumen entonces la cualidad de ser una variable. Mientras que yo estas escalas puedo tenerlas, por ejemplo, el sexo existe y yo pudiera, si estoy laborando en una empresa, en una farmacia, en donde esté, yo puedo clasificar sin criterios o sin que esté haciendo una investigación, puedo clasificar diversos eventos que ocurren cotidianamente, por ejemplo, de acuerdo al sexo o de acuerdo a la edad, solamente para tener un mejor registro de la población que asiste a una farmacia. Entonces, por eso nosotros diferenciamos las escalas de la variable. Porque además la escala es la que me va a permitir medir el evento y decidir qué tipo de estadístico es el que voy a aplicar. Entonces, una escala cualitativa solo permite distribuir las observaciones de estudio de acuerdo a cierta característica que le es común y por medio de las cuales se distinguen de otras observaciones que no poseen la misma característica. Por ejemplo, si clasificamos un grupo de personas de acuerdo al sexo, al grupo étnico, al estado civil, a la región de donde proceden, la enfermedad que padecen, se está usando una escala cualitativa. Además, estas escalas cualitativas pudieran ser nominales y ordinales. Una escala nominal además puede ser politómica o dicotómica, mientras que una escala ordinal nada más tiene categoría y ya lo vamos a explicar mucho mejor. En las escalas nominales no es posible establecer un orden de grado como mejor o peor, superior o inferior o menor o mayor. La asignación de códigos numéricos a estas categorías se hace solamente con el fin de diferenciar unas de otras y no tiene interpretación en lo que se refiere al orden o magnitud del atributo. Entonces aquí tenemos una escala nominal dicotómica que solamente asume dos valores. Por ejemplo, el sexo, masculino y femenino. Pero una escala politómica que puede asumir más de un valor, ¿verdad? Es el estado civil, soltero, casado, viudo o divorciado. También clasificación de las enfermedades. O, por ejemplo, uno puede tener gripe, puede tener cáncer, puede tener hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, etc. Entonces es una escala que recibe múltiples clasificaciones o que acepta múltiples clasificaciones. Los estados o los municipios, en el caso de que se esté trabajando con un territorio, entre otros. En el caso de las escalas ordinales, la escala ordinal cualitativa permite distribuir las observaciones de estudio en categorías diferentes según el grado en que las observaciones o eventos poseen determinada característica. Por ejemplo, las personas se pudieran clasificar según el grado de enfermedad en sano, con enfermedad leve, moderada o severa. Severa es más que moderada y moderada es mayor que leve, aunque no significa que haya un orden en relación a ella. Es decir, tener enfermedad severa no significa que es el doble o el triple de tener enfermedad leve. No hay un grado ahí de asociación entre ellas, solamente que es un criterio, podemos decir, incluso subjetivo. Tener enfermedad severa es mucho peor que tener una enfermedad leve. En este tipo de escala se utilizan números. Por ejemplo, cuando se habla del cáncer, estadio 1, 2, 3 o 4, la estadio 4 ya es un estadio muy avanzado y que solamente se hace porque hay algunos criterios clínicos que permiten diferenciar que la persona tiene un cáncer en estadio 4. Sin embargo, estar en estadio 4 no significa que es el doble de un estadio 2. Como repito, entonces su uso es únicamente para indicar la posición de las distintas categorías de la serie y no la magnitud de la diferencia entre las poblaciones. No es posible establecer con exactitud numérica la magnitud de la diferencia en la gravedad o cuando se manifiesta la enfermedad de una persona a otra. Lo que estamos diciendo, no, una persona en estadio 4 de cáncer no significa que sea peor, perdón, es más grave que una persona con estadio 2 de cáncer, pero no significa que el 4 es dos veces el 2. A eso es a lo que nos queremos referir con las enfermedades ordinales. Esto es fundamental por el tipo de estadístico que más adelante veremos que se pueden aplicar a este tipo de escalas. Para continuar, también los invitamos a que vean el video a continuación que tiene un poco, precisamente, aportar un poco en su proceso de aprendizaje acerca de lo que son las escalas ordinales y cualitativas.